Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. En un ratito vamos a contar este tema del billete de 2.000 pesos que empieza a circular hoy por la República Argentina, y también vamos a contar de qué se tratan las medidas que va a anunciar el Ministerio de Economía a la tarde con el tema tarjetas de crédito y suba de límites de las tarjetas de crédito. Pero fíjense, vamos a arrancar con esto. Es el peor escenario económico electoral desde que se crearon las PASO por primera vez, que fue en el año 2011. El 2011 fue la primera vez que hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en agosto, ¿no? Y vamos a llegar en este agosto al peor escenario económico de la historia desde que están las PASO, que es el año 2011. Fíjense la caída de la confianza en el gobierno. Este es el índice de la Universidad de Itela de confianza en el gobierno. Estamos en 21. Cuando se votó el año pasado, perdón, en el 2021, y el oficialismo perdió casi por 10 puntos con Juntos por el Cambio, sacó 33% del peronismo a nivel nacional y sacó 41% Juntos por el Cambio. Atención que se estaba arriba de 30 puntos, es decir, la confianza del consumidor en la última elección era mucho mayor. Obviamente, en el gobierno era mucho mayor. Hubo un pico de confianza muy elevado que tuvo Alberto Fernández en plena pandemia, que era las encuestas del 70% de apoyo al gobierno y demás. Esto es confianza en el gobierno, ¿no? En confianza del consumidor. Lo que muestra esto es que en general cuando hay confianza en el gobierno, los gobiernos ganan, y cuando no hay confianza pierden las elecciones, ¿no? Este es el 54% que sacó Cristina en 2011, un pico de confianza en el gobierno. Después es cuando perdió en el 2013, había caído fuertemente la confianza del gobierno. Acá es cuando pierde el oficialismo también en el 2015, cuando pierde el peronismo en el 2015 frente a Macri. Este es el pico de confianza después en el gobierno de Macri 2017, cuando gana la elección de medio término. Bueno, y así. Estamos en el piso histórico de confianza en el gobierno. Nunca un gobierno, esta es la serie de la consultora Ecolatina, desde el año 2005 estuvo tan bajo en la confianza de la gente. Esto se hace a través de distintos indicadores y distintas encuestas que lo hace, insisto, la Universidad de Itela, y esta es una elaboración que hace la consultora Ecolatina. Si uno mira los distintos indicadores para ver por qué estás en el peor momento económico para llegar a una elección, fíjense el salario real respecto al 2019, ¿no? Toma el 2021 pues estaba muy influenciado por, obviamente, la pandemia 2020-2021, ¿no? La derrota del gobierno. El salario real, teníamos base 2011 igual a 100, en 2019 era 91 y hoy es 86,8. Es decir, el salario real está por debajo del nivel que había en el 2019 cuando pierde el gobierno de Macri frente a el Frente de Todos en primera vuelta. La gente quería un cambio, quería una alternativa a la crisis del gobierno de Macri. Pero el salario real está por arriba, privado, de lo que está hoy. El salario mínimo, a valores ahora de abril, en pesos constantes de abril, era 87.000 pesos a valores de hoy. En el 2019 están 80.000 pesos, es decir, también una caída del salario mínimo a valores de hoy, en términos reales. La AUH, a valores de hoy, ¿no? En precios constantes de abril de 2023. En 2019 era 17.700 pesos, hoy es 11.465 pesos la AUH. Es decir, está todo peor de lo que estaba en el 2019, cuando Macri pierde muy contundentemente la elección, sobre todo en las PASO, lo pasan por arriba, casi 20 puntos de diferencia en las PASO en agosto. La placa siguiente. Bueno, otros indicadores. Uno ve, efectivamente, pobreza. En el 2019, en agosto, estaba en 35,4%, hoy está en el 42%. Inflación estaba interanual, últimos 12 meses, en el 55,8%. Último dato del INDEC, casi 109% de inflación últimos 12 meses. Incluso el empleo registrado hoy cada 1.000 habitantes es menor porque si bien se recuperó empleo respecto a los niveles de 2019, la población sigue creciendo, entonces bueno, hay menos empleo registrado en términos de la población. Todos los indicadores mal respecto
muy mal respecto al 2019, agosto de 2019, que es cuando lo pasan por arriba al gobierno de Macri y el Frente de Todos en la elección. Una diferencia de 20 puntos, donde todos dicen, bueno, acá gana el Frente de Todos, le va a ganar a Macri, Macri no va a ser reelecto en primera vuelta. Y efectivamente eso ocurrió, después Macri hizo una campaña muy fuerte, tratando de consolidar voto propio, pero perdió en primera vuelta frente al Frente de Todos porque tenía un escenario económico muy, muy malo. Bueno, hoy el escenario económico es mucho peor. ¿Cuál es el único indicador que mínimamente se está defendiendo? Y por eso vamos a contar un ratito los anuncios de esta tarde con tarjeta de crédito que va a tratar de sostener como sea el gobierno en los próximos 3 meses. El consumo privado está en los mismos niveles, esto es 2011 igual 100, está en los mismos niveles del 2019 el consumo privado. Incluso hay algunos consumos, como el consumo masivo, que está por arriba del 2019. Y esto es porque hay una propensión a consumir de la gente mayor. Hoy prácticamente se consumen el 90% del ingreso, casi nadie ahorra. Todo lo dedican a consumo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué, si es el peor escenario económico de la historia, donde el gobierno solo tiene la esperanza de aguantar el tema del consumo, de tratar de defender el tema del consumo con medidas como sea en las próximas 3 meses, que no se le caiga fuertemente el consumo, el nivel de actividad mínimo, de que la gente siga gastando porque, bueno, le queman los pesos, porque le hace un poquito de crédito con las tarjetas, como sea? Porque hay un escenario electoral de tercios, y ahí le abro a Javier Calvo, porque, como dijo Cristina, efectivamente ha aparecido un elemento nuevo en el escenario que es Javier Milei. ¿Qué es lo que genera que Juntos por el Cambio, bueno, están todos mezclados, digamos, no sé dónde ponerlos, digamos, pero si acá estuviera Milei en el medio, si un lado la tuviéramos a Massa con Cristina y Alberto Fernández, que es el presidente, digamos, no se pasó a Juntos por el Cambio, y del otro lado Juntos por el Cambio, bueno, evidentemente habría en la opción de Juntos por el Cambio una diferencia abismal respecto al oficialismo, porque en general las elecciones, cuando hay un escenario económico muy malo, son elecciones plebiscitarias. Se vota, se le baja el dedo o se le sube el dedo al gobierno. Y en este caso está claro que le están bajando todo el mundo el dedo al gobierno. Pero ¿por qué no hay derecho una derrota prevista en primera vuelta para el oficialismo? Porque aparece el factor Javier Milei, que está generando en la oposición incluso peleas internas muy, muy fuertes que llevan a que el gobierno no solamente diga tenemos la esperanza de entrar a un balotaje, un escenario insólito, siendo que es el peor escenario económico de la historia de las PASO, sino que esté pensando que puede llegar a tener un balotaje entre Milei y el oficialismo, que es el escenario soñado para el kirchnerismo, para Cristina, para Massa, para el peronismo, que está pergeñando distintos escenarios electorales. Ahora le voy a abrir a Javier Calvo para que cuente las peleas que hay en Juntos por el Cambio que insólitamente, de alguna manera, ponen en riesgo algo que estaría cantado, que es que el oficialismo tendría que ser duramente derrotado en esta elección y que la oposición debería ganar cómodamente. ¿Por qué eso está en duda? Y también está en duda qué oposición puede ganar en esta próxima elección. Me está llamando Leo Godoy del móvil. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Sí, Leo, tenés el aire. Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en los tribunales de Loma de Zamora, donde se llevó adelante una audiencia más con respecto al juicio a Sebastián Villa, el jugador de Boca. Hoy fue el turno de los alegatos por parte de su defensa. El doctor Martín Apolo tomó la palabra y trató todo el tiempo de victimizarlo al jugador y poner en lugar de victimario a Daniela Cortés, que fue su pareja durante el año 2020, que fue el momento en que ocurrieron estos hechos, en abril del 2020. Bueno, durante todo el alegato utilizó algunas metáforas que tenían que ver con el fútbol. Es más, lo llevó no tan metáforas, sino que vinculó su forma de manejarse en el fútbol como la forma de manejarse en su vida privada. ¿Sí? Un paralelo. Decía que muchas veces él era la víctima de las situaciones del juego y que nunca reaccionaba con violencia y que por eso tenía adelante suyo al tribunal una persona que no era violenta. Bueno,
es cuestionable realmente si lo que pasa en la cancha de fútbol puede trasladarse después a aspectos de la vida privada realmente, ¿no? Pero ahora se espera, Maxi, una vez terminada esta audiencia, que el 30 de mayo Sebastián Villa diga sus últimas palabras y después el tribunal tiene 3 días para fijar la fecha de la sentencia de esta causa, que es una de las dos que tiene. Esta tiene que ver con violencia de género y una extorsión coactiva, y la otra causa, que es mucho más grave, tiene que ver con un abuso sexual. Leo, gracias, muy amable, como siempre. Bueno, Javier, planteamos que están a la orden del día las internas en Juntos por el Cambio, y esto abre una luz de esperanza en el oficialismo, donde quieren entrar al balotaje y tienen una probabilidad de efectivamente entrar al balotaje, y quisieran que fuera con Milei. Exactamente. Y ven que hay alguna chance de que eso pueda suceder si sigue cayendo en las encuestas Juntos por el Cambio. Sí, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner a sus íntimos les dice que hay más chances de que ese escenario suceda ante un posible triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la PASO frente a Patricia Bullrich. ¿Qué analiza la vicepresidenta en ese sentido? Que los votos de Patricia Bullrich de agosto, si es derrotada por Larreta, no van a ser revalidados en octubre por Larreta, sino que es posible que pase la aspiradora Milei por ahí y se quede Milei con ese voto duro de Juntos por el Cambio, que son los votantes de Patricia Bullrich. De hecho, se está produciendo en estos momentos, en estos días, en estas horas, duros enfrentamientos entre Larreta y Bullrich por el lugar clave de la elección nacional, que es la provincia de Buenos Aires. Si bien ya cada uno eligió a sus candidatos a gobernador, Horacio Rodríguez Larreta ratificó a Diego Santilli y Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti, el intendente saliente de Lanús, que no va por la reelección, uno de los pocos que no va por la reelección. Y desde ese lugar se empezaron a generar tensiones hacia abajo con los intendentes, porque quieren juntarse de alguna manera para que no haya competencia dentro de los distritos, dentro de la lista para intendentes y para consejos deliberantes, pero además se dio también cruces con los halcones que Patricia Bullrich tenía en su cartera para poner sobre la mesa para competir también por la gobernación, además de Grindetti. Sobre todo, el caso de Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre, el mandamás histórico de San Miguel, hombre del PRO, de pasado peronista, que tuvo un cruce muy duro, feo, con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué ese cruce? Porque Larreta, en vez de apoyar al intendente actual de San Miguel, que es hombre de la Torre, puso un candidato que le resulta más afín, en contra del deseo de la Torre. Y de la Torre le dijo cosas feitas. Si no, escuchemos. No quiere ser presidente, sino quiere ser inspector de vereda. También estaba preocupado por la seguridad de San Miguel. Yo le voy a contar que acá la policía no mata pibitos como mataron allá la policía de la ciudad al pibito de Barranca Central. La policía de acá no mata a pibitos como mataron al de Barranca Central allá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no nos ocupemos más del inspector de vereda. ¿Se acuerdan cuando se sacaba la foto con Kicillof y con Alberto Fernández? Estaban contentos, 90% imagen positiva. ¿Se acuerdan o no? Nosotros creemos en la libertad. Creemos que nosotros no somos nadie para conducirle. Bueno, Sí, ahí está de la dice, Torre, que hay dos declaraciones muy fuertes. Una, respecto de lo que dice la policía de la ciudad. Sí. Y dos, se las contamos nosotros, que le dice que se baje directamente. Que se baje, que no queremos más porteños en la provincia, Exactamente. diciéndoselo a Larreta y a Santilli, Sí. de alguna manera. Muy fuerte de la Torre. Sí, que por si alguien no lo tiene claro, no es del Frente de Todos, no es kirchnerista, no es de Milei todavía,
es de Juntos por el Cambio. Es decir, fue funcionario de María Eugenia Vidal, fue intendente de San Miguel y le cae como con un masacote a un candidato a presidente que, según las encuestas que se manejan dentro de Juntos por el Cambio, tal vez es el candidato presidencial de ese espacio ¿Hay donde está algunos De la Torre. dirigentes de Bullrich que están coqueteando con Javier Milei? Coqueteando. Fueron llamados por Javier Milei. Básicamente Joaquín de la Torre, básicamente Javier Iguacel, otro de los halcones, intendente de Capital Sarmiento, también fue funcionario de Mauricio Macri en Vialidad, y fueron llamados, convocados por Milei para que se sumen. Milei pasa la ambulancia por la provincia de Buenos Aires. Recordemos, a esta altura del día, a esta altura de la hora, Javier Milei todavía no designó, no nombró a nadie para competir en la provincia de Buenos Aires. Entonces pasa esta ambulancia y sospecho que después de ver el resultado de quienes se suben a esta ambulancia de los halcones de Juntos por el Cambio, decidirá quién va como candidato o candidata a la gobernación de la provincia. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Un mercado que abre la semana estable, con un dólar paralelo en 488 pesos y también estabilizado en los dólares financieros, que la semana pasada habían tenido un recorrido alcista. Bueno, no es el caso hoy, donde también hay subas, pequeñas subas en los bonos. Bueno, en ese contexto, el dólar bolsa 465 pesos, el contado con liqui 480 pesos, con lo cual, bueno, el gobierno que se corrió del mercado, el Banco Central se corrió de este mercado, dejó de vender bonos, bueno, logró por lo menos al día de hoy una estabilidad en estos niveles en los dólares financieros. Atención, miren el aumento del precio de la ropa en el último año, pese a que también las estadísticas muestran un aumento de las importaciones. Lo que sucede es que el aumento de las importaciones, al parecer, no han servido para tratar de frenar los aumentos del precio de la indumentaria. Claro, en el primer trimestre del año las importaciones de ropa, de indumentaria terminada, aumentaron 74% respecto al primer trimestre del año pasado. Ahora, el precio de la ropa, a pesar del espectacular suba del nivel de importaciones, no es que se ralentizó o el precio de la ropa bajó. No, subió al mismo ritmo que los demás precios, e incluso en el último mes, según el INDEC, fue el rubro que más aumentó, incluso por encima de los alimentos. Fue 10,8% en abril, 28,9% en el primer cuatrimestre, con lo cual, bueno, este fuerte incremento en las importaciones no logró apaciguar el encarecimiento de la ropa, que ya venía de años anteriores liderando el ranking de inflación. Está Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, el equipo, buenas tardes. Bueno, venimos a Munro. Maxi, vos como yo sabés, sos de la década del 80 como yo, ¿no? Veníamos a comprar ropa acá a Munro, ¿no? Los jeans baratos. Vamos a ver qué te parece, a ver cómo están los precios. Porque ustedes decían aumentó 10%, más o menos 11% el mes pasado, pero lo que también aumentó, Maxi, es la importación de ropa, un 70 y pico % en estos primeros meses de este año, sí, creo que de enero hasta abril del año 2023. Bueno, mira, a ver, tenés una remera por 3.000, dos por 5.600, un suéter que ahora que se viene la temporada 7.600, una camperita 7.600. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Rodrigo. ¿Qué haces, Rodri? Estamos en vivo con Maxi Montenegro en A24. Rodri, ¿están importando mucha ropa o se fabrica acá? No, se fabrica más acá, ¿sí? Para mantener los precios. Ah, ¿pero es al revés? O sea, ¿lo importado es más caro? Sí, mucho más caro. No te conviene. El que tiene algo importado lo vende al precio que quiere. ¿Ah, sí? Sí, no te conviene. Te conviene producirlo y tener un buen precio. Ajá. Ya acá hay buenos precios. Acá sí hay buenos. A ver, contame. A ver, un jean, por ejemplo, ¿cuánto vale? Los jeans están 10.000, pero son la calidad Quarry. Son muy buenos. Te duran mucho tiempo. Okay. Y un jean, el más barato es 10.000, me decís. Es 10.000, claro, porque es la calidad que viene ya directamente. A ver, bueno, ¿y una camisa cuánto, por ejemplo? Acá no hay. Lo que hay es remera, jogging. Una remera, a ver. Una remera, 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Con 13.000 pesos tenés el jean y la remera. Más barato inclusive porque te quedan descuentos. Así que acá siempre hay promos, llevando más de un producto o algo.
Y veíamos también el buzo. ¿Un buzo cuánto más o menos? 6.000 pesos, más o menos, un cangurito, pero todo frisado. Si no tenés, por acá tenés campera de cordero. A ver, permiso, vamos a entrar, vamos a ver la calidad de los productos. ¿Esto es nacional, me decís? Sí, ¿Todo sí, fabricado todo acá? ¿Ves una campera de corderito? Esto 8.000 pesos. Y esto la verdad que es abrigado. Si no tenés una campera frisadita, algo, ¿viste? Pero más o menos esa es la variedad de pesos. Maxi, ¿querés hablar con Rodrigo? No, Marcelo, ¿Querés a ver, hablar? Le ponemos retorno. Claro, porque la verdad que el tema de los precios, esto es muy variado, digamos. Te vas a un shopping y tenés precios totalmente distintos, mucho más caros. En Munro, obviamente, hay precios más baratos. Te vas a la Salada y tenés los precios a la mitad de los que estás ahí en Munro. Es decir, hay distintos niveles de precios, lo que siempre explicamos. La verdad que yo me pierdo con los precios. Esos precios, evidentemente, son precios muy convenientes, muy accesibles, claro. pero me pierdo con el tema de los precios. Yo trato de explicar siempre, pero evidentemente no es difícil, el tema de la variación de los precios, la inflación. No sé cómo vienen, si hay aumentos ahí importantes en términos de porcentaje, Ahí ¿no? le De cómo preguntamos a han sido Rodrigo. los aumentos. En Y según el INDEC, en el último año, Rodri, claro, el me INDEC dice pregunta- que aumentaron la ropa, ¿cuánto aumentó? en abril 10,8%. No, pero los últimos 12 meses. Y en los últimos 12 meses anduvo igual que la inflación. Ah, bueno, entonces la 100%, ropa se moderaron las alzas entonces. 28,9 porque en algún momento el último venía muy cuatrimestre. por arriba de la inflación Y los aumentos de la ropa. 2020, 2021, 2022, la ropa por arriba de la inflación. Se moderó en el primer trimestre. Ya en abril volvió a mostrarse como el peor rubro Claro, de... pero está en el 110% anual la Sí. ropa. Ahora te digo En algún exactamente, momento pero- venía, pero 20 puntos, 30 puntos Sí. arriba de la inflación la ropa, que todos decían que está pasando con los precios de la ropa. Que No, y están si el disparando tema, muy si la por arriba gente de sigue, inflación. y si la gente sigue consumiendo, ¿no? Claro, También es claro, un tema. Claro, Marcelo, ahí cómo viene el consumo, ahí cómo viene las ventas. Bueno, acá le preguntamos. Le preguntamos a Rodrigo. Rodrigo, pregunta a Maxi, ¿cómo están los precios con respecto al año pasado? Porque aumentó más de... ¿no? Y es grande, una campera inflable que el año pasado podía valer 10.000, hoy va a estar más del doble. Más del doble, o sea, aumentó más que la Sí. inflación. Pero sigue siendo barato, digamos, a lo que están los demás. Sí, pero más allá de los precios, estamos hablando del porcentaje de aumento. Y sí, es fuerte. En algunos productos, digamos, que ya van con el invierno. Está bien. Y otra pregunta, el tema del consumo, la gente compra más, compra menos, compra igual, compra distinto. Trata de buscarle la vuelta, alguna promo, por ahí no llevar tanto de más, pero comprar, no es lo mismo, por supuesto, se ajusta un poquito más. Más tratar de pagar con crédito, mucha tarjeta, obviamente. Claro, Con la tarjeta Maxi, a ver, sí, ayúdame, esa es la otra pregunta. Ahora vamos a contar un poquito del tema de la tarjeta. tarjeta, hoy los anuncios que hay, pero hay mucho para Prenda Nacional, ahora 12, la gente aprovecha ahora 12, tarjeta de crédito. Ahora 12, tarjeta de crédito, Claro. es más la venta en ese rubro Mucho, que en efectivo. Mucho mercado pago, que es envío de dinero en realidad, porque lo que es crédito se te eleva mucho. El que lo sí. quiere hacer en varias cuotas, sí, es muy elevado el precio. Le conviene tratar de financiar en una, como no es tan alto O sea, en una cuota no tenés recarga. 500 pesos, 1.000 pesos, no es tanto el recargo directamente, porque lo vas acomodando, pero si vos lo haces en muchas cuotas ya no te conviene. Porque el costo financiero total es muy ¿Qué elevado. es lo que te cobran las aplicaciones o eso en realidad? No nuestro. Entonces hay tres precios, digamos, ¿no? Pago efectivo, pago contado, pago con tarjeta de crédito o pago en cuotas. ¿No? Hay Claro. tres maneras de pagar, dice Maxi, entonces. No, tres precios. Exactamente, sí. Tres precios. Tres precios, perdón. Tres precios. Sí, sí. Hay muchas maneras de pagar, que me parece, pero tres precios distintos. Si vos pagás en efectivo, tenés un precio. Claro. Si pagás con tarjeta de crédito una cuota, tenés otro precio. Y si pagás, obviamente, en cuotas, bueno, tenés el mismo precio, pero está todo el recargo de la hora 12 o de Claro. las tarjetas que son todas con interés. Sí, lo mejor es siempre efectivo, porque la tarjeta se va mucho. Claro, Mira, la O ropa... débito, crédito no tan recomendable. claro. Un poquito es al revés de lo que contamos. Nosotros decimos siempre que lo ideal en este momento es usar el crédito, pero claro, depende de qué tasa de crédito y qué descuento te hacen por pago de efectivo. Porque si te hacen 10% de descuento... Pasa que el crédito se puede hacer algo compulsivo si no lo manejas bien también, porque si Claro. es todo crédito, después te llega también y Todo junto. ¿Y cuánto descuento hay de te pago en infla efectivo? mucho.
Claro. No, siempre llevando más de una prenda ya son 400 en efectivo. Llevando más ya es un buen descuento. Vale la pena. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, gracias Marcelo, muy amable, como siempre. Gracias. No, Un abrazo, interesante, Maxi, gracias a vos. Claro, dice, bueno, el crédito, pero ahora vamos a hablar de las tarjetas de crédito. ¿Querías acotar el número Sí, de inflación? claro, indumentario últimos 12 meses debe estar arriba de inflación todavía. 120,7% contra 108,8% del... Claro, del 120% de aumento el precio de la ropa últimos 12 meses. Está 10 puntos por arriba de la inflación. ¿Cuáles son los anuncios de esta tarde que va a hacer el ministro de Economía, Sergio Massa? Y tienen también que ver con el consumo y en particular con las tarjetas de crédito, con el consumo con tarjetas de crédito. Venimos de anuncios por el ahora 2 y rebajas de la tasa de financiamiento con la tarjeta, pero hoy lo que se va a anunciar es, por un lado, un incremento del 30% en los límites que dan las tarjetas de crédito para poder hacer las compras. Acá venimos hablando siempre que los bancos no actualizan esos límites, la gente quiere usar la tarjeta de crédito, cuando uno va a pagar le dicen, no, mira, superaste ese límite. Bueno, hoy el gobierno, veremos si a través de una resolución, no está claro esto, un decreto, si lo va a hacer oficial, más allá del anuncio que se va a realizar hoy a las 6 de la tarde, incrementa, le dice a los bancos que aumenten un 30% el límite cuando compren con tarjeta de crédito en una cuota. Cuando vayan a financiar, por ejemplo, con el ahora 12, o si no tienen ahora 12 el comercio en cuotas directamente, el incremento del 25% de ese límite de lo que pueden usar, con lo cual... Bueno, es un incremento que les va a ayudar a las familias a poder actualizar eso que los bancos por sí solos no hacen. Ahora, la verdad es que el Banco Central no regula el tema de límites que utilizan los bancos y que les dan a sus clientes para usar la tarjeta de crédito. No es algo que justamente esté oficializado por el Banco Central, no lo regula. Entonces, después, ¿quién va a controlar a los bancos que cumplan con el anuncio que se hace hoy? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Será la Secretaría de Comercio? El límite tiene que ver con el ingreso del cliente bancario. Según ese ingreso, cada cliente tiene un límite en su tarjeta de crédito. Ya esté en relación de dependencia, sea autónomo, monotributista y demás. Los bancos ponen, obviamente, los límites de la tarjeta de crédito en base al ingreso. También puede ser en base al track record que tenga el cliente, es decir, si tiene otras deudas y demás, hacen un entrecruzamiento de información respecto a otras deudas que pueda tener en otros bancos. Digamos, no son solo los bancos, quieren que tenga capacidad de pago el cliente. Lo que se va a anunciar, bueno, es tratar de aumentar mínimamente por el impulso de la inflación. Los bancos no habían aumentado los límites, entonces cada vez más gente salía del uso de la tarjeta de crédito y se iba a endeudarse con créditos personales u otro tipo de créditos mucho más caros y mucho más rentables para los bancos. Claro. Vamos a ver si efectivamente esto funciona. Ahora, fíjense qué pocos instrumentos tiene el gobierno para tratar de sostener el consumo. En otro momento había anuncios de aumentos directos para distintos sectores sociales o para empleados públicos, o ver si había alguna fórmula para que haya aumentos en el sector privado. Todo esto hoy está en discusión porque con la inflación cualquier aumento termina al final del día licuado, ¿no? Y a medida que la inflación fue acelerándose, los bancos restringieron más justamente este crédito que le da a sus clientes para usar la tarjeta de crédito, porque los bancos lo primero que priorizan, además de la rentabilidad, es que los clientes después no sean morosos. Entonces, en todo caso, si son morosos, les arman un plan a medida. No quieren que se endeuden con la tarjeta, sino que van justamente haciendo planes a medida. Déjame, Maxi, decirte cómo es el tema de los costos de renovación de la tarjeta. Ahora vamos a contar los costos de renovación de tarjeta, lo que está pasando también con los cajeros automáticos, todos los costos del sistema financiero. Es un tema aparte ese. Vamos a hacer, tenemos tiempo, hasta las 3 de la tarde, ese es el tiempo que tenemos. Efectivamente. Así que es otro tema. Vamos incluso a darle cierta relevancia a ese tema. Decíamos que Milei aparece ahí partiendo el escenario electoral por tercios y de alguna manera hoy la apuesta del oficialismo es ver si ocurre esta cuestión insólita, que un oficialismo que debiera quedar sepultado en una primera vuelta electoral tiene chances de entrar a un balotaje y ver si pelea en el balotaje.
Y la pregunta es, ¿cómo se mete Milei en el escenario de golpe y cómo irrumpe también en las encuestas? Está Gabriel Slavinsky, que escribió un artículo muy interesante, es psicólogo y consultor político, sobre el éxito de Javier Milei. ¿A qué se atribuye que Milei haya irrumpido con tanta fuerza, fundamentalmente este año 2023? Gabriel, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu tesis? Bueno, mi tesis es que los ciudadanos y las personas en general, ¿no? Somos seres emocionales que pensamos y no al revés. La dirigencia política piensa que somos seres racionales que nos emocionamos. Entonces tratamos de debatir argumentos, datos, números de modo constante y en realidad Milei lo que está sintonizando es con las emociones de la persona, sobre todo con la ira que hay con la casta política, con la dirigencia política. Algo así como yo voy a ser el garante de hacerles sufrir a ellos lo que les está haciendo sufrir a ustedes. Entonces, en esa sintonía, cuando debatimos ideas, argumentos, la plataforma de Milei, realmente queda en segundo plano todo lo que tenga que ver con la racionalidad de el tema de la dolarización, de la venta de órganos, de la venta de bebés. Es casi como una conversación media tonta, ¿no? Entre la razón y la emoción. Casi que satírica la conversación de ¿escuchaste las propuestas de Milei? Sí, pero no me importa, él les va a hacer sufrir a todos estos que nos hacen sufrir de la casta política. Hay una sintonía emocional por un lado con los seguidores de Milei y por otro lado unos votantes que quieren ser activados de modo racional por el espectro político, por la dirigencia política. Y creo que la dirigencia política no lo comprende. No comprende que sintoniza por otro lado. Dice, ¿cómo hacemos para sacarle votos a Milei? Sobre todo desde el lado de Juntos por el Cambio. Creo que Cristina en ese sentido estratégicamente lo logró mucho más con esto de entender de que en 3 partes es negocio, en 2 partes mucho riesgo. Gabriel, ¿vos creés que esta emocionalidad que planteás sobre el que dice que va a votar a Milei se va a mantener en el cuarto oscuro o esta emocionalidad adquiere hoy un peso importante a la hora de responder encuestas? Que todos los encuestadores dicen nos cuesta mucho que nos respondan y en general las personas que responden son las que están más convencidas o más militantes para decir algo sobre lo que piensan que van a hacer. Pero después, a la hora del cuarto oscuro, ¿eso crees que se puede traducir en votos efectivamente? Mira, te voy a decir 3 cosas y hay 2 bibliotecas sobre el asunto. La primera es, las emociones cohesionan mucho más que la razón. Punto 1 y central. El odio cohesiona mucho más que el amor. Incluso eso es muchísimo más fuerte. Por lo tanto, vos decís, bueno, en eso tiene una ventaja. Pero también es verdad que cuando uno transita la elección en el largo plazo, cuando dice, bueno, ¿cómo va a ser los últimos 3 meses de la elección? Uno tiende a pensar de que la razón, la argumentación, la justificación de esa emoción finalmente podría imponerse. Lo que se tiene que ver acá es que hace 6, 7 meses el peronismo no tenía chance. Hoy, dividido en tercios o en 3 partes, tiene chances. Que hace 6, 7 meses, Juntos por el Cambio lideraba no solamente las encuestas por un poco, sino que estaban seguros, totalmente convencidos de que la presidencia no se les podía escapar. Hoy no tienen esa certidumbre. Básicamente hay mucha incertidumbre dentro de Juntos por el Cambio. Y desde el último aspecto es que el crecimiento de Milei ha sido sin pausa pero constante. Muy constante y sin prisa quizá, pero realmente da mucho que hablar. Vos le preguntás a los votantes de Milei, ¿por qué lo votan? ¿Lo votan por sus propuestas, por su personalidad o porque realmente les va a hacer sufrir las consecuencias de haberlos hecho sufrir a la casta política? Y vos te vas a encontrar con que en realidad tiene que ver con esto del sufrimiento. Y ahí viene el dilema. ¿Qué es lo que va a pasar? Dividido de a 3 partes. Yo digo 3 partes y no 3 tercios, porque 3 tercios parece como que está equilibrado. Prefiero decir 3 grandes partes. ¿Cómo se va a votar? Bueno, ahí está el dilema. De si en realidad va a haber una cosa muy articulada y cohesionada con el tema de la emoción y el odio en primer plano, o en realidad va a primar la razón. Y para finalizar, como conclusión muy importante de este aspecto,
Lo que determina es el contexto. Si el contexto se crispa, seguramente las emociones queden en primer plano. Si el contexto del escenario es crispado, de crisis, con un dólar que se mueva, de tensiones políticas constantes en las coaliciones, de un tipo cambiario muy ampliado, de cuestiones que la ciudadanía sufre. Si eso sucede, es más probable de que un escenario desacomodado le dé ventaja a Milei. Un escenario que tenga cierta calma, por lo menos en esos últimos meses, que es tan importante el último tiempo hacia poner el voto en la urna, seguramente le sea desfavorable a Milei. Gabriel, gracias, muy amable. Ahí está Gabriel Lavinsky, analista y consultor político, también psicólogo. Natalia Bolosín, dijo Alberto Fernández, Cristina no es corrupta. Dio una entrevista ayer, el domingo. No agregó, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dijo algunas cosas más. Dio una entrevista con Sebastián Lacunza para el diario AR. Ayer habló un poco de todo, entre otras cosas, este título, ¿no? Cristina no es corrupta, pero no solo eso. Dijo, Cristina no es corrupta. Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética, dijo Alberto Fernández, una imprudencia muy grave, haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública, a quien se refería, obviamente, a Lázaro Báez. Dijo, pero estos descuidos éticos, por más que sean muy graves, no necesariamente son un delito. Y después, por supuesto, habló de él mismo, ¿no? Cristina no es corrupta, yo tampoco, dijo de alguna manera, y tampoco tengo descuidos éticos, ¿no? Dio a entender. Dijo, nunca tuvimos, en relación a su propio gobierno, nunca tuvimos una denuncia por corrupción. Ya no está hablando de si son corruptos o no, sino de las denuncias que Cristina tuvo, y vaya si tuvo, ¿no? Muchas, ella y sus funcionarios. Dijo, puedo interpelar a todo el empresariado argentino y decirles, díganme quién les pidió una coima, y la respuesta va a ser nadie, ¿no? Separándose de Cristina Fernández una vez más en relación al tema de la corrupción. Sí, ahí no está claro si Alberto Fernández está en un proceso de tratar de apoyar a la vicepresidenta. Sí, no me ayudes más, o ¿no? Como Podría decir. se le escapó a él en algún chat, de tratar de terminar con la vicepresidenta. No está claro cuál es la decisión de Alberto Fernández. Está claro que hoy cualquier cosa que Alberto Fernández elogie o abrace se sumerge en el mundo de las elecciones populares, ¿no? Es el dirigente político con peor imagen del país, incluso muy por debajo de Cristina y de cualquier otro candidato del Frente de Todos. Aunque la verdad es que desde el punto de vista objetivo esto es cierto. Es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández llegue a término sin haber recibido denuncias Las denuncias que había serias, recibido por lo menos. el gobierno de Cristina Sí, Fernández de Kirchner. lo que pasa es que, como decías vos, Natalia, no es la primera vez que Alberto marca esto, y cada vez que lo marca, todos, no solamente los periodistas, sino en la política, lo vemos siempre como un tiro por elevación, no solamente a la gestión de Mauricio Macri, sino sobre todo a la de Cristina Fernández de Kirchner, que no hay que olvidarse. Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos hasta la mitad, un poco menos de la mitad de su primer mandato. Con lo cual, no es que él no tuvo nada que ver con todas aquellas gestiones, pero ni en aquel momento ni ahora, sobre todo como presidente, tuvo denuncias a lo largo de estos 4 años por corrupción, y es lo que él siempre trata de marcar, diferenciándose de lo que pasó durante el gobierno de Cristina. Hoy entra a circular el billete de 2.000 pesitos, ¿no? No tenemos un billete todavía de 2.000 pesitos en el bolsillo. Están yendo a los cajeros automáticos. Sí, en principio lo que dejan trascender es que va a servir para pagar jubilaciones, por ejemplo. Va a ser de una manera muy gradual. Van a aparecer en la atención los jubilados, son los primeros que van a verlo en los cajeros automáticos cuando cobren la jubilación. Fíjate este cálculo, ¿no? En 2017 teníamos como máxima denominación el billete de 1.000 pesitos. Hoy es necesario 13.017 pesos para comprar lo que comprabas en 2017 con 1.000 pesitos. Hay una placa sobre eso. Es decir que si hubiesen querido mantener un billete de máxima denominación como los 1.000 pesos en 2017, hoy tendrían que haber emitido un billete por lo menos de 10.000 pesos. Por lo menos de 10.000 pesos. No digo que emitan un billete de 13.000 pesos, pues sería ridículo, pero sí uno de 10.000 pesos. Puesto de otra manera,
hoy comprás con el billete de 1.000 lo que comprabas con 76 pesos en 2017. Así como lo escuchan. Hoy con el billete de 1.000 se compra lo mismo que con 76 pesos en 2017. Es decir, que con el billete de 2.000 comprás lo mismo que comprabas con 152 pesos en 2017. Están emitiendo un billete de 2.000 que no vale nada, que es un billete, de nuevo, que en un año va a quedar totalmente licuado, va a ser cambio chico, van a tener que emitir urgentemente, antes de fin de año, billetes de más denominación. Me imagino que después de las elecciones el próximo gobierno apenas asuma. Algunos dicen, pero Montenegro, no entendés nada, el gobierno son todos unos genios, lo hacen para bancarizar las operaciones, está en una economía muy en negro, la Argentina tiene 40% en negro, entonces tenemos un genio que se llama Miguel Pelle en el Banco Central que optó por hacer esta astucia brillante de mantener billete de máxima denominación muy bajito para que la gente se tenga que bancarizar, porque no se puede andar con camiones y camiones de dinero y de billetes. Bueno, es una teoría, primero que Pelle es un genio, sería cuestionable, pero más allá de esa teoría, esas versiones que dejan trascender a algunos, vamos a la información. En el Banco Central, a principios de este año, estaba la decisión de emitir no solamente de 2.000, sino también de 5.000 pesos. Estaba en la discusión del directorio esa decisión. Y esa decisión fue frenada directamente porque Cristina Fernández de Kirchner no quería saber nada con que emitan un billete de mayor denominación. Es decir, que tenemos un Banco Central que no solamente está tironeado por a ver qué dicen en la Casa Rosada, sino también qué pensaba la vicepresidenta o qué decía y el mensaje que enviaba la vicepresidenta. Es decir, hace rato está claro que no hay un Banco Central manejado por genios en la Argentina, ¿no? Es decir, de gente muy astuta que dice, bueno, no emito billete más alto para así formalizo toda la economía, que se tenga que hacer todo por el sistema bancario, y ahí la FIP y los bancos los detectan. Si fuera tan fácil, entonces ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? ¿Por qué no hubo otros genios que nos mantuvieran con billetes tan bajitos de denominación para así se formaliza toda la economía? A veces es impresionante cómo se hacen especulaciones o se terminan haciendo interpretaciones simplemente de la inutilidad, de la torpeza, de la ineficiencia y de los preconceptos ridículos que hay a la hora de hablar de economía, ¿no? Sobre todo en este gobierno. ¿Por qué no se emite un billete de mayor denominación? ¿Por qué no se emitió antes? Bueno, lo de siempre, ¿no? Era no ver licuado tan rápidamente la idea de que los billetes se los comía la inflación como se los ha comido y como obviamente este billete que no vale absolutamente nada. 2.000 pesitos, insisto, es el equivalente a lo que compramos con 150 pesos en 2017. La idea de hacer billetes de 2.000 y de 5.000 pesos había aparecido por primera vez antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en aquel momento, el plan era justamente de Pelle, atendiendo a un pedido de los bancos. Los bancos eran los que venían reclamando que los cajeros automáticos no daban abasto, que se rompían, que la gente, por más que les dieran más justamente posibilidades de sacar dinero en efectivo, como los billetes eran muy chiquititos, no llegaban a abastecer al efectivo que estaba demandando el público. Y bueno, a pesar de eso, la orden de Cristina fue no sacarlo y no se sacó hasta el día de hoy. No es especulación y demás. Después, si esto, obviamente, que aporta a la bancarización, digamos, porque hay muchas operaciones que inexorablemente se tienen que hacer de manera bancaria. En el margen, tampoco que la economía argentina se ha cada vez más informalizado en los últimos tiempos. Lo vemos en el empleo informal, con crecimiento muy importante. No es que una medida administrativa como esta va a ser la solución a la informalidad que es histórica en la Argentina. Ahora, claramente ya el gobierno no tiene tiempo de nada. Obviamente está bien que emite este billete de 2.000 pesos y no va a tener tiempo, no hay tiempo ya material para poder sacar billetes de otra denominación y que tengan circulación. Pero bueno, va a ser urgente porque estamos en una situación muy grave, digamos, que es que estás con una cantidad de billetes que no valen nada y obviamente ya para pagar una jubilación mínima es una cantidad de billetes muy grande. Ni qué decir para pagar un salario promedio o para pagar salarios más altos si la gente se quiere manejar con efectivo. Si bien es cierto también que han proliferado los medios de pago electrónicos,
de manera muy, muy importante. Pero es una vergüenza que por una discusión ridícula política no se haya emitido antes billetes de máxima de denominación más alta. Y obviamente vamos en camino, la Argentina va a tener, si no cambia su signo monetario, billetes de 5.000, de 10.000, de 20.000 y seguramente en los próximos 4 o 5 años tendremos tal vez un billete de 50.000 pesos. Porque vamos en camino de eso. Es evidente, si no cambiamos el signo monetario, si en algún momento no vamos a la dolarización o se crea un billete o una moneda que le quite cero, como ha ocurrido durante 4 veces en la historia argentina. Se le quitó 13 ceros a la moneda. Está Salvador Vitelli. Salvador, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Vos hiciste, bueno, yo hacía las cuentas con Amílcar Collante respecto a que 1.000 pesos en el 2017 equivalen a 13.000 pesos hoy. Es decir, que para comprar lo que comprabas con 1.000 pesos en 2017, hoy tenés que poner sobre la mesa 13 billetes de 1.000 pesos. Y bueno, que si hubiesen querido mantener el poder de compra del billete de 1.000 pesos o un billete de 2.000 pesos que tenga algún poder de compra, tendría que haber sido un billete obviamente de mucho mayor valor. Vos hiciste otro calculito ahí, a ver, el valor que tenían los billetes de máxima denominación al momento de salir a circulación. Hay alguna diferencia con el cálculo que hicimos con Amílcar, pero no es relevante. A ver si podemos ver el cuadro. A ver si lo podemos poner. ¿Está? ¿Está el tuit de Vitelli? Sí, estaba. Bueno, ahora lo vamos a mostrar. Sí, contalo. Sí, allí como observaciones, traídos a pesos de hoy, cada billete que tenemos ahora en circulación, o por lo menos relevante, desde que se lanzó hasta hoy, en ese caso, bueno, ahí contaba el billete de 100 pesos. En pesos de hoy sería un billete de 34.300 pesos. El billete de 200 sería un billete de 3.000 pesos. El billete de 500 sería uno de 8.000. Y el billete de 1.000 sería de 12.000, 13.000, como comentabas. Allí veo que se ve la placa. Bueno, en definitiva es la erosión que tiene el poder de compra de los billetes en la medida que va transcurriendo mayor inflación. Y no solo eso, si uno mira el billete de 2.000 al momento de lanzarse, que fue de febrero, y ahora, ese mismo billete perdió un 20% de poder adquisitivo sin haber tocado la calle. Hoy se anunció de que se va a entrar en circulación, pero ya perdió un 20% sin siquiera haber sido transado por los individuos por el mero hecho de la inflación. Entonces, deberíamos estar hablando de hoy, para poder tener realmente 2.000 pesos, debería ser de valor nominal 2.500 pesos. Esto en definitiva te está marcando el nuevo nivel de inflación que estamos teniendo, que estamos ya a niveles de el 163% anualizado, y parecería de que estamos en un escalón de nominalidad en torno al 7,5, 8% incluso. Te hago una sola pregunta, ¿no? Nosotros contábamos que teníamos la información de que no era una genialidad del Banco Central para que se formalicen operaciones, es decir, para que la gente ante moverse con tanto efectivo, tantas pilas de billete y demás, tuviera que utilizar medio de pago electrónico o tuviera que utilizar tarjeta de crédito, débito, es decir, los servicios bancarios. No es así porque tenemos la información, digamos, no es una especulación. Pero ha habido algo de formalización a partir de que tenés billete de tan baja denominación, ¿ha habido en el margen un aumento de las transacciones en el sistema financiero? Sin dudas que termina impulsando al segmento formal, al segmento de transferencias y demás, porque en definitiva con los valores nominales que tenemos ahora de billetes, transacciones de grandes montos terminan siendo muy difíciles en realidad. Entonces te termina impulsando de manera indirecta a realizarse ese tipo de transacciones, que también un poco, como bien comentabas, el fundamento allí de no emitir un billete con una denominación mucho más alta. Lo cierto es que si uno mira en términos de poder de compra, a el billete que tenemos actualmente tranquilamente se le puede estar quitando 2 ceros, que la economía seguiría funcionando, porque en definitiva el deterioro que ha tenido es muy fuerte, y el hecho de que si se emite uno nuevo de mayor denominación sí termina posibilitando transacciones informales de mayor monto, pero no obstante, hoy en día que el billete de 1.000 sea el de mayor denominación, ahora el de 2.000, termina quedando como gusto a poco, porque en definitiva la economía también es demasiado transaccional. En Argentina tenemos un gran sector informal,
donde en definitiva se lo termina perjudicando, si se quiere, en términos de transacciones, donde el volumen de billetes termina siendo abismal. Claro, y se ve esto en cómo se han abierto también las bocas de extracción de billetes en efectivo, que ahora ya no son solamente los cajeros automáticos, sino también son las estaciones de servicios. YPF, por ejemplo, hace ahí un servicio y un negocio también importante metiéndose en eso, pero todos los sistemas de pago fácil en los bancos, perdón, en los supermercados y demás. Pero ¿por qué está funcionando eso? ¿Por qué hacen eso? No sé, las estaciones de servicio que manejan mucho efectivo y demás. Porque es un costo enorme estar con el efectivo encima y pagarle a los camiones de caudales para que te vengan a buscar el efectivo, llevarlo al banco y demás. Y lo mismo con los supermercados y demás. Por eso dan la posibilidad hoy que uno vaya, no sé, a la estación de servicio y pueda retirar de ahí efectivo, o pueda ir al supermercado y pueda retirar ahí en la caja, incluso con un límite mayor al que te permite el cajero automático. Pero bueno, uno ve que los billetes que circulan mayormente son los de 500 pesos, los que están circulando hoy mayormente, y bueno, y son fajos y fajos de billetes que van dando vuelta, porque aparte están con un deterioro importante. Voy a enganchar esto, Salvador, vamos a hacer un segmento de cómo pierde el valor el billete. Es para hacer una clase de horas y horas en la Argentina. Los que hemos estudiado, qué sé yo, en dinero, crédito y bancos y demás, historia del dinero, teoría monetaria y demás, podés ver también lo que pasa con las monedas, ¿no? El billete sin ningún respaldo es algo reciente, es algo de los últimos, generalizado en el mundo de los últimos 50 años. Es cuando se deja atrás el patrón oro, que tenía detrás un respaldo, los billetes, incluso el dólar, de reservas en oro. Pero fíjense también lo que pasa con las monedas. Que las monedas tienen un valor, a diferencia del billete, tienen un valor intrínseco, porque están hechas de algún metal que tiene un valor. En el caso de la moneda de 2 pesos de la Argentina, ese metal es el... Es una aleación entre cobre, aluminio y níquel. Claro, lo que importa es el cobre. Y fíjense lo que está pasando con el valor que tiene ese cobre, el valor intrínseco que tiene el cobre, en la moneda de 2 pesos, y lo que hace la gente con esas monedas para sacarle el valor real, que es mucho mayor que los 2 pesitos que vale la moneda. Mirá el video. Saco esto, y esto solo nomás vale 12 pesos. ¿Por qué comprar la moneda? Me dicen, mirá. Vale más por metal que lo que vale la moneda. El que sabe, sabe. Esta moneda de 2 pesos, le saco esto, y esto solo nomás vale 12 pesos. Bueno, el que sabe, sabe. Bueno, y el señor, evidentemente ahí con la música de cumbia detrás, sabe, está estudiando Salvador la ley de Gresham, ¿no? Que la moneda mala desplaza a la moneda nueva, a la moneda buena, ¿no? Es decir, le ve el valor intrínseco a la moneda y dice, bueno, me quedo con esto y en todo caso que circulen los papelitos, que circulen otras cosas, ¿no? Que es la moneda mala en circulación. Sí, eso en teoría termina estando prohibido, ¿no? El hecho de adulterar las monedas e incluso venderlas por otro valor diferente a su valor nominal, pero bueno, es una realidad y existe por el mero hecho de lo que comentaba, del deterioro del poder de compra, que hace que también ya no se acuñen más monedas por el costo que tiene comparado contra el valor que representa y nos volquemos directamente a billetes, lo cual termina siendo lamentable, que el billete en definitiva valor intrínseco en per se carece de eso comparado contra la moneda y no permite esta modalidad. Exactamente. Yo estuve en la Casa de la Moneda en el 2018 viendo cómo estaban imprimiendo los billetes y cómo se acuñaban las monedas. Y en aquel entonces ya estaban pensando dejar de acuñar moneda porque le salía muy cara a la Casa de Moneda acuñar. Ahora no se acuña una sola moneda en la Casa de la Moneda porque es totalmente antieconómico. No vas a estar gastando 12 pesos
o más, o 15 pesos, o 20 pesos para acuñar una moneda de 2 pesos. Pero este es un negocio muy grande porque hacemos el cálculo de las monedas en circulación. En total, de 2 pesos hay 1.025 millones de monedas, de 2 pesos, con lo cual a esa cantidad de monedas, si este hombre las recogiera todas, podría ser un negocio de 12.301 millones de pesos. Obviamente, esto es lo que marca el Banco Central en sus planillas hoy. El Banco Central lleva un seguimiento de cada uno de los billetes que hay en circulación, es decir, se anotan cuántos billetes hay, cuántas monedas hay, físicos, ¿no? Unidades. Claro. Hay supuestamente, ¿cuántas monedas de 2 pesos? 1.025 millones de monedas. 1.025 millones de monedas. ¿Ustedes ven alguna moneda de 2 pesos dando vuelta? No, cada vez menos, casi no hay, obviamente han ido todas a reducción. Es decir, esto que estamos viendo en mínima escala, hay un negocio fenomenal detrás. Estamos hablando que si se fundieran todas esas monedas, estamos hablando de un negocio de más de 10.000 millones de pesos al valor hoy de mercado, básicamente por el cobre que tienen. Claro. Obviamente, gran parte de estas monedas están saliendo y están nutriendo lo que vemos todos los días, ¿no? Que es compro cobre, compro bronce y demás. Todo el tema de la compra de metales. Ahí hay un negocio grande con estas monedas. Y claro, y sí, fíjate que y el Banco Central no puede hacer absolutamente nada. No, claro. Digamos, porque aparte la moneda de 2 pesos no tiene ningún valor de cambio, ni siquiera para cambio chico, digamos, no vale ni para que te den el vuelto con caramelos. Claro, dejaron de no de acuñarse, pero cayó la cantidad de circulante de moneda de 2 pesos desde el año pasado. Desde mediados de 2022 había, en vez de 1.025, había 1.026 millones de monedas, ahora se redujo un poquitito. Pero bueno, esos 1.025 millones de monedas tienen un valor de 2.050 millones de pesos, pero cuando pasan a este circuito de reducirlas y vender por lo que valen en el físico, genera un negocio de 2.300 millones de pesos, con lo cual obviamente el resto de las monedas 10.000 millones. Que tienen más aleación y demás, pero que también tienen un valor intrínseco, tampoco se las ve. Las monedas de 50 centavos, la de... Un peso, hay de 1 peso, hay el doble de monedas de 1 peso que de 2 pesos. Claro. Pero en el mercado informal vale menos o se las encuentra hay menos. En circulación porque lo vemos en las planillas del Banco Central. Sí. Pero cada vez se las ve menos en circulación. Claro. Porque están desapareciendo todo, están utilizando, fundiéndolas, no sé, reduciéndolas. Hay coleccionistas que dicen, bueno, vamos a esperar 5 años a ver si tienen algún valor de otro tipo. No, pero además, a diferencia de Estados Unidos, donde el centavo, digamos, viste, forma parte del vuelto, acá no, acá ya las monedas, nadie da vuelto en monedas, ni siquiera en billete de 10 pesos o en moneda de 10 pesos que fueron acuñadas hace poco, la de 10 pesos, y hay menos todavía. Hay muy poquito. Y eso que ninguna de las monedas fue quitada de circulación, ¿no? Los billetes ya no hay de circulación de 5, de 10. 5 no, pero de 2 pesos, de 2 pesos y de 5. De 25 centavos, de 50 centavos, sí, ya se la sacó de circulación, como el billete de 5 en su momento. Pero las de 1 peso, las de 2 pesos, las de 5 pesos, 10 pesos siguen circulando. Siguen teniendo valor. Tienen valor, claro, nominal. Y si vas a pagar, pero el valor legal, digamos. El valor real es mayor que el valor facial de la moneda. Salvador, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Salvador por la invitación. Vitelli. Bueno, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con los supermercados. Atención porque hay nueva ronda de remarcaciones y una pelea importante sobre quién tiene la culpa sobre esas remarcaciones. Vamos a hablar también con Bolosín del tema jueces que está designando o proponiendo para su designación el gobierno, y con Javier Calvo cómo viene el armado electoral del oficialismo, si va a haber sorpresa finalmente con los candidatos o no. Atención, me estaba llamando el móvil desde Mendoza porque cerraron el cruce con Chile y quedaron muchos chilenos varados del lado argentino que habían venido el fin de semana a hacer compras. Parece que hay más de 6.000 chilenos que están varados en Mendoza. Ahí está nuestro colega Julián Chaver. Julián, ¿cómo estás? Maxi, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Bueno, estoy en Las Cuevas, la última villa cordillerana antes de pasar a Chile.
los chilenos están de Uspallata hacia abajo, o sea, están a unos 90 kilómetros de acá, ninguno corre peligro. Te digo esto porque el invierno pasado tuvimos una situación bastante desastrosa donde quedó mucha gente varada, pero quedaron varados en este lugar que yo te voy a mostrar ahora, claro, que es alta montaña, con nieve, con viento blanco. En este momento hay 3 grados bajo cero. El viento en este momento está un poco más calmo, pero en cualquier momento vuelve a correr. Por eso está cerrado el túnel internacional. Está nevando del lado chileno y el túnel no se abre hoy y es muy probable que no se abra hasta el viernes. Entonces, esos 6.000 chilenos que vos decís están en Uspallata o en el Gran Mendoza. Hay muchos problemas para conseguir alojamiento. Muchos chilenos inclusive dicen, nosotros no tenemos plata porque no lo previmos y esperan que el gobierno les dé una solución. Hay muchos chilenos durmiendo en la terminal de Mendoza. Pero esto que te estoy mostrando es Las Cuevas, en la última villa antes de pasar a Chile, que recién se habilita para turismo interno. O sea que acá estás viendo gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, bueno, el típico turista que quiere venir, tocar la nieve, como estás viendo que hacen. Esto es el arco de entrada que mandó a hacer Perón en el 1950 por Bustillo, y te puede sonar a Bariloche, y si te suena a Bariloche está bien porque es el mismo arquitecto que diseñó la ciudad de Bariloche y el Yao Yao. Vas a ver que tiene esa onda escandinava del 50, ahora se ve algo como viejo, pasado de moda, pero en su época Las Cuevas fue la mejor villa de montaña y la más, digamos, la más elaborada y la que tenía más servicios de toda la Argentina. Julián, gracias. Qué tema esto que está contando. Claro, los chilenos dicen que no tienen plata porque se la gastaron toda haciendo compra durante el fin de semana y ahora les cerraron el paso y no tienen cómo volver, ¿no? Vienen ahí con los chilenos, cambian por pesitos argentinos y se compran todo ahí de este lado de la frontera. Hablamos de dinero, de platita, de pesos y fíjense lo que pasa con los cajeros automáticos y las comisiones que cobran cada vez que uno hace una extracción. Por eso han proliferado estas vías alternativas, la estación de servicio, los pagos fáciles y otras formas de extraer a aquellas empresas que reciben mucho efectivo, porque son receptores de pago con efectivo o pagos de servicio y quieren sacarse encima el efectivo. Pero los bancos, bueno, están trasladando a los clientes el costo de trasladar los billetes al cajero automático. Claro, con los cajeros automáticos en particular, y en general los bancos, como no dan prácticamente créditos, viven de las comisiones. Su gran rentabilidad son las comisiones aumentan mucho más que la inflación y en el caso de los cajeros automáticos justamente forma parte de eso que cobran. Primero hay que saber cuáles son los cajeros que no cobran, cuáles son los sin cargo, porque hay, digamos, hay un universo de personas, de clientes bancarios que tienen el derecho a que no les cobre el banco y muchas veces ocurre que les terminan cobrando. Son, cuando uno tiene cuenta en un determinado banco, va al mismo banco y saca por ese cajero, las cuentas sueldos hasta un límite. Acá siempre hay problemas porque la gente tiene más de un trabajo, uno en blanco. Cuenta sueldo en el mismo banco. En el mismo banco, pero hasta el tope, hasta el monto del salario. Si se excede, ahí entran a correr las comisiones. Las cuentas para jubilados pensionados, los cobros de planes sociales. Fuera de ese universo, todos empiezan a pagar comisiones. A ver, ¿cuánto son las comisiones? ¿Cuánto cuesta? En distinta entidad bancaria, pero la misma red, Banelco... O sea, Banelco, pero en otro banco que no es tuyo, te cobran entre 220 y 230 pesos por operación. 220 y 330 por operación. 220 y 330 pesos cada vez que vas al cajero, sin importar cuánto dinero extraigas en cada operación. Sacás 1.000 pesos, te llevan el 33%, claro, un tercio de comisiones. Bueno, por eso, ¿qué pasa? Muchas veces la gente va a sacar un monto de dinero, pone, supongamos, 20.000 pesos, y dice, no, este cajero no tiene 20.000. Podés sacar 5.000. Y pasa esto que vos decís, que en relación a lo que son extracciones chicas sacando, con comisiones elevadísimas. Bueno, ¿qué pasa cuando vas a un cajero distinto y de diferente red?
Bueno, ahí es entre 270 pesos y 420 pesos por operación. 420 pesos para extraer de un cajero automático. Estos son datos oficiales, digamos, que es un relevamiento del Banco Central entre el universo de bancos. Y después lo que hablábamos el otro día, Maxi, por último, ¿cuánto cuesta sacar plata fuera? Bueno, ahí es en dólares, entre $4.50 a $8 operación. Con una caja de ahorro en dólares acá en la Argentina, obviamente, contra la caja de ahorro en dólares. En este caso, estamos hablando de bancos líderes o bancos públicos, no el banco, porque cuanto más chiquito es el banco, más caro son las comisiones. Más alta es la comisión. Estamos hablando de los bancos más grandes. Está Víctor Palpacheli, que es el presidente de la Federación Argentina de Supermercados. ¿Qué tal, Palpacheli? ¿Cómo está? ¿Bien? Hola, Maxi. Buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿qué está pasando? ¿Hay una caída del consumo? ¿Dónde se localiza? ¿Esto es en los supermercados independientes, no en las grandes cadenas? ¿Cómo es este tema? Bueno, la verdad que todo este escenario inflacionario termina repercutiendo en todo el comercio en general. Y en los supermercados, bueno, nosotros representamos a todas las cadenas regionales de nuestro país a través de CAS y de FASA. Y bueno, estamos viendo que todo este escenario es una contracción del consumo, que lo estamos viendo en los últimos meses, que ronda interanualmente en un aproximado promedio de un 2,5 de pérdidas de unidades interanuales. Ah, bueno, esa es la caída del consumo. Perdón, ¿me repite? Sí, bueno, te decía que concretamente vemos una caída del consumo que ronda el 2,5% promedio interanual. En el último mes, el último mes cerrado ha indicado un 2,5 de unidades perdidas interanuales. Y esto trae preocupación, mantiene la preocupación de nuestro sector, producto que evidentemente estamos afrontando costos que se elevan, y bueno, esto produce un cóctel explosivo que nos mantiene en alerta. Brevemente, el tema inflación, ¿cómo está corriendo ahora en mayo? ¿Cómo están viendo ustedes la inflación? Bueno, nosotros anticipamos allá por abril, cuando se produjo este desequilibrio en los mercados bursátil y cambiario, lo que pasó con el dólar, que en mayo iba a ser el mes en el que se iba a ver y poder medir las repercusiones que tenían el tema precios. Hemos visto que los proveedores, la industria proveedora, ha modificado en un promedio en el 10%, ¿no? Estoy diciendo promedio, evidentemente hay categorías y productos que han aumentado por encima de ese promedio y otras por debajo. Hoy estamos teniendo entre un 10 y un 11% de promedio de aumento en precios. Palpacheli, gracias, muy amable. Ahí estaba el presidente de la Cámara de Supermercados del interior del país. ¿Qué pasa con Natalia Bolosín con la designación de jueces por parte del gobierno? Sí, viste que normalmente se habla de los jueces penales y las juezas penales, siempre ponemos el foco en eso y nos olvidamos que hay otros fueros en los cuales los gobiernos, digamos el poder en general también tiene un interés particular. Uno es el fuero contencioso administrativo, donde se discuten las cuestiones en las que está involucrado el Estado, y el otro fuero que es muy importante también es el civil y comercial, donde se discuten cuestiones comerciales que a veces para los gobiernos son muy relevantes, las fusiones, este tipo de cuestiones vinculadas con temas de monopolios, etcétera. El gobierno hace un par de semanas envió algunos pliegos interesantes al Senado que van a empezar a discutirse a partir de la próxima semana, probablemente en la Comisión de Acuerdos, de tres personas que llamaron la atención por su cercanía a algunos funcionarios del gobierno. Una es María Laura Manín, ella iría como vocal, está propuesta como vocal a la vocalía de defensa de la competencia de la Cámara Civil y Comercial. Es una funcionaria hoy muy cercana a
Guado de Pedro, es la subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior. Dicen que quedó 11ª en el concurso, pero bueno, por estas magias que tienen los concursos de oposición y antecedentes para seleccionar jueces y juezas en la Argentina, fueron escalando los que estaban por arriba a otros lugares y esto permitió que María Laura Manín llegara a ser la elegida por el presidente de la Nación para ocupar ese lugar. Otro caso similar es el de Humberto Guardia Mendonca, que iría también a otra vocalía de defensa de la competencia en la misma Cámara, la Cámara Civil y Comercial. En el caso de él, él fue vicejefe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue uno de los que firmó la famosa fusión de Clarín y Multicanal, que en el momento generó tanto escándalo y que permitió que se hiciera esa fusión, también ocuparía ese lugar. Y el tercero es Juan Rafael Stinco, que iría a un juzgado contencioso administrativo de la ciudad. Él es un funcionario cercano a Kicillof, fue asesor en el directorio de YPF y también estuvo en el directorio de la ACUMAR. Así que estas tres personas muy probablemente se conviertan dentro de poco tiempo en jueces y juezas de la Nación. Bien, Javier, ¿qué pasa con la candidatura del Frente de Todos? ¿Sigue en discusión? ¿Qué puede pasar el 25 de mayo, este jueves? Sí, este jueves no se prevé acto en Plaza de Mayo. Única oradora, Cristina Fernández de Kirchner. No va a haber otra persona que hable. No se prevé ningún anuncio por parte de ella. Solamente se prevé más de lo mismo. Contra el Fondo Monetario, contra la oposición, contra la justicia, contra los medios, sobre todo algunos en particular. Pero no se prevé nada distinto de lo que venimos escuchando. Lo que hemos venido escuchando también por parte de la vicepresidenta es que ella ahora cree que al revés de 2019, donde había dos grandes coaliciones y había que pensar en candidaturas que fueran por ampliar el techo, por eso eligió a Alberto Fernández, ahora cree que como hay 3/3, lo que vos decías al comienzo del programa, hay que ir por los pisos de la elección, es decir, los que garanticen un piso mínimo que le permita llegar al balotaje. Para ella, por eso hay que buscar candidatos propios que fidelicen su voto. Tiene dos candidatos, Axel Kicillof, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, para la reelección, y Guado de Pedro. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Muy buenas tardes, querido equipo. Bueno, yo sé que vos sos escéptico, Maxi, respecto de que aquí no puedan levantar el techo de la deuda que tienen los Estados Unidos de 31.4 billones. Acá le llaman trillones, ¿no? Sería un 31.4 seguido de 12 ceros, ni más ni menos, que es una cantidad astronómica que equivale a más de un PBI de los Estados Unidos y que es el límite que tiene el gobierno de los Estados Unidos para pedirle deuda a su propio tesoro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si antes del 1 de junio, y en realidad bastante antes que eso, no logra un acuerdo el presidente Biden con la oposición republicana para aumentar ese techo de gasto, Estados Unidos se va al default. Bueno, parecía que la situación estaba encaminada, la hablábamos la semana pasada, pero este fin de semana empezaron a circular tantos rumores de que el Partido Republicano estaría muy firme en exigirle más gastos para sus estados, ¿no? Para los estados que gobiernan, y que el presidente Biden no estaría de acuerdo en dárselos, que ya empezó a pasar algo en el sector privado, que fue que se empezaron a endeudar por las dudas. ¿No? ¿Para qué? Para mantener el tipo de interés actual, que es, según la Reserva Federal, del 5.25%, para mantener esa tasa, aunque sea carísima en comparación con lo que pasaba antes, porque temen que se dispare el tipo de interés si los Estados Unidos caen en default, principalmente con la seguridad social, con las cuentas internas, con el sistema de salud, ¿no? Es como si fuera PAMI, no pudiendo pagar sus cuentas a sus proveedores, que es algo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la Argentina, pero que acá sería inédito, ¿no? Adrián, gracias, siempre muy amable. Adrián Saque desde Estados Unidos. Estamos cerrando, el dólar está en los mismos valores. 488 el blue, 465 y 480 dólar bolsa y contado con liqui respectivamente. Igual que el viernes. Gracias, doctora Bolosín. Gracias, Javier Calvo. Gracias, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando. Se quedan con Sole Largui en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.